¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos, canal 29, señal abierta 29.1, también en High Definition en televisión abierta. Además 73 en TV Cable, 43 en Claro TV y nos pueden seguir en Facebook en tiempo real desde cualquier parte del mundo. Entran a Facebook, entran al buscador de Facebook, ponen Telesucesos Quito y ahí está en vivo la señal de Telesucesos, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y si usted se pierde este programa o cualquiera de los programas, entre a Telesucesos HD en YouTube, ahí están colgados todos los programas que se producen aquí en el canal. Tenemos la presencia el día de hoy en esta mesa de trabajo del doctor Marcelo Aguilar. Él es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, magíster en Medicina Tropical y PhD en Medicina Tropical en el Instituto Osvaldo Cruz de Fiocruz de Brasil. Un doctor de larga trayectoria profesional, actualmente trabaja en la Facultad de Ciencias Médicas y como docente y es coordinador de salud pública en la Universidad Central del Ecuador. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Buenas tardes, siempre un gusto estar en este medio. Un gusto tenerlo también aquí en este medio por parte de nosotros. Doctor, vamos a hablar sobre la situación y el análisis del cáncer en la región y en el país. Y para poner en contexto, vamos a decirle a la gente qué es el cáncer, porque hablamos de cáncer, lo relacionamos con muerte, pero si nos piden una explicación qué es el cáncer, no sabemos cómo tratarlo. Seguramente todos decimos es una enfermedad y la asociamos en que es incurable. ¿Es así, doctor? Cuéntenos un poco, pongamos en contexto el tema del cáncer. Bueno, diremos que el cáncer es un grupo muy amplio de enfermedades que puede afectar a diversos órganos de todo el organismo y tiene como característica el crecimiento anormal de los tejidos. Por eso se llaman también neoplasias. Los cánceres tienen esta característica que un grupo de células empieza a crecer de forma anormal. Estos pueden invadir otros órganos y causar graves daños. Sin embargo, los cánceres también hay que decir que de algún modo han perdido esa condición y esa característica de sinónimo de muerte. Los cánceres hoy tienen tratamiento, tienen detección y si son detectados precozmente, ese es uno de los mensajes que quisiéramos dar, son tratables y son enfermedades con las que se convive y que tendremos que convivir como humanidad en los próximos decenios. Es decir, correcto, es decir, el cáncer entonces es un grupo de enfermedades, pero muy importante el tema prevención, la detección a tiempo para poder ser controlado y tener una vida llevadera, una vida en compañía de nuestros seres queridos, sin nosotros afectarles a ellos, porque a veces estas enfermedades cuando ya llegan a estar muy desarrolladas, indudablemente causamos una afección, así ellos no lo quieran, porque necesitamos un cuidado adicional. Es importante recalcarlo eso. Cuando es a tiempo, podemos controlarlo y puede ser llevadero, ¿no? Y podemos cambiar totalmente la historia. Evidentemente, el cáncer es una enfermedad grave. Es una enfermedad que causa gravísimos impactos y por eso es considerada en muchos casos como una enfermedad catastrófica. ¿Qué significa esto? Que sus costos de manejo, de radioterapia, de medicamentos, de cirugía son de tal tamaño, de tal envergadura que causan una quiebra en la economía familiar. Entonces, por eso se llaman también enfermedades catastróficas. Entonces, el punto fundamental es el manejo del cáncer. Las perspectivas en el mundo no son muy halagüeñas. Todo el estilo de vida que se caracteriza por alimentarse con productos extremadamente procesados, la vida sedentaria, la exposición a hidrocarburos, la exposición a una cantidad de elementos que vienen en la dieta, en los plásticos, es decir, toda la vida moderna también nos echa una cantidad de cancerígenos inmensa a la que es casi imposible no exponerse. Estar viviendo en ciudades, estar viviendo en urbes desarrolladas nos expone a una serie de elementos, además de algunos cánceres ligados a las dietas, ligados al sedentarismo. Otro grupo de cánceres están ligados a las infecciones. Por ejemplo, los papilomavirus humano, que tiene una enorme relación con el cáncer de cuello del útero, los cánceres genitales, de boca, de faringe. Hay un grupo de papilomavirus humano
que va a causar todas, se asocia con estos cánceres. Correcto, doctor. Otros virus como la hepatitis B y la hepatitis C, que son capaces de producir hepatocarcinoma y cirrosis. Estos son por infecciones. Estos son por infecciones. Más o menos 20% de los cánceres ocurren por infecciones. Vamos a hablar precisamente de eso, de cifras. Primero, aterricemos a la situación del cáncer aquí en el Ecuador. ¿Qué porcentaje está determinado de personas que tienen cáncer? ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes en hombres, en mujeres? Ahora hay cánceres que incluso aparecen a temprana edad. ¿Cómo está identificado? ¿Cómo está ese mapa? Hagamos un mapeo del cáncer en el Ecuador, doctor. Los registros que disponemos de cáncer en el Ecuador provienen principalmente de Solca, que es una institución que ha hecho una acción loable durante más de 70 años. Y tenemos un registro de cánceres en Guayaquil y otro en Quito. Esa es la información que disponemos de cáncer. Ciertamente son datos que vienen mayoritariamente de las ciudades, vienen menos de provincias y vienen menos de la zona rural. De todos modos, los datos que tenemos es que el cáncer es importante en el Ecuador. Hacia el último registro, alrededor del 2012, se registraron alrededor de 29.000 casos de cáncer. Hubo una mortalidad significativa. En el hombre, los cánceres más importantes son los de pulmón, de próstata y de colon. Mientras que en las mujeres, próstata y colon. Yeah. Esos son los más frecuentes. En las mujeres, los cánceres son más frecuentes de mama, de pulmón, de colon y de cuello uterino y de cervix uterino. Pero hay que decir algunas cosas. Las tendencias de algunos cánceres, como el de colon, el de pulmón y el de próstata, muestran tendencia creciente. Algunos cánceres, como los de estómago, de algún modo se reducen. Pero en general, el cáncer, por todas sus causas, llega a ser la segunda causa de muerte en el Ecuador. Si sumamos todos los cánceres juntos, suman y se convierten en la segunda causa de muerte en el Ecuador. Y la tendencia, como está ocurriendo casi en todo el mundo, es que hay un crecimiento. Se proyecta que habrá un crecimiento de 70% de cánceres en los próximos 20 años. Y todo esto es alarmante. Los organismos internacionales como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, advierten que en el mundo, en la región de las Américas, de Centroamérica, de Sudamérica, habrá un crecimiento de casi 70% de cáncer en los próximos 20 años. Entonces, hay que prepararnos porque las condiciones ambientales, las condiciones de vida que tenemos probablemente van a empeorar en un mundo superpoblado. Pero el problema fundamental es que esto representa un problema de salud pública tremendo, porque el cáncer es una enfermedad, como hemos dicho, catastrófica, que exige de grandes recursos en radioterapia. Los medicamentos son tremendamente caros, costosos, las cirugías son muy caras y como visto desde la salud pública, el cáncer va a ser un gran desafío para los sistemas de salud de América Latina y obviamente del Ecuador. Y eso iba a mi pregunta, doctor. ¿Qué hacer ante estas perspectivas negativas, alarmantes? Indudablemente trabajamos en la ciudad, no podemos salir de la ciudad e irnos a otro lado y decir estoy cambiando de aire, voy a cambiar de alimentación. Seguramente eso sí lo podemos hacer, de pronto no en la medida en la que queremos, porque el acceso al que tenemos desde nuestros lugares de trabajo, etcétera, etcétera, a veces es la comida rápida, es la comida demasiado procesada, como usted decía, el mismo hecho de la radiación solar, ¿no? Y no tomamos las debidas precauciones. ¿Cuáles serían los tips? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros como individuos, aparte de las políticas gubernamentales que se deben de implementar con este objetivo, doctor? Yo dividiría la intervención en dos grandes elementos. La intervención del Estado, que ha hecho esfuerzos importantes. Y si miramos al Ecuador, en un ranking de los países de cómo atienden el cáncer, está en una situación intermedia, digamos. No estamos tan mal,
pero tampoco tenemos lo suficiente. Eso en el tema atención. En el tema de atención para el cáncer. En prevención. En prevención tenemos debilidades. Ahí debemos tenemos debilidades de importantes. Entonces, la idea es que ahora que se están discutiendo varios elementos, como el Código Orgánico de la Salud, no se ve al cáncer, como se han propuesto desde varios sectores, que se maneje como una ley, como una cosa separada, sino que sea parte de un plan nacional que esté dentro de la lógica del Sistema Nacional de Salud. Y ese plan nacional debe tener varios elementos. Un elemento de prevención que tiene algunos elementos críticos, complicados. Hay algunos cánceres que son preventivos, principalmente estos ligados a las infecciones. Por ejemplo, la vacunación contra el papilomavirus humano se puede prevenir, pero hay otros que no se los conoce exactamente cómo funcionan y no son fácilmente prevenibles, pero sí podemos diagnosticar precozmente. El diagnóstico precoz de los cánceres más frecuentes debe ser una actividad fundamental ligada a la comunicación, ligada a la educación de las comunidades, para que las personas ejerzan algunos elementos de autocuidado y sepan que las personas que se exponen mucho al sol pueden desarrollar cáncer de piel, que las mujeres y los varones deben hacer cuidados y controles sistemáticos para ver el cáncer de cérvix en las mujeres, el de próstata en los varones, el cáncer de pulmón ligado principalmente con el consumo del cigarrillo. Se calcula que hay más o menos 5.000 muertes en el Ecuador ligadas al consumo al tabaquismo, ¿no? Entonces hay varios elementos de esos en los que se puede mejorar el diagnóstico precoz. Mientras más precoz es el diagnóstico, mejor es el pronóstico, porque los tumores, los cánceres están localizados, están in situ, no han invadido otros órganos y son más intervenibles. La otra línea es disponer de medicamentos, de los medicamentos citotóxicos, una serie de medicamentos que tenemos ahí, de tener radioterapia suficiente y tener cirugía oncológica. Esto debe ir aparejado al crecimiento de servicios de cáncer con especialistas, con profesionales, con radiólogos, en fin, el cáncer requiere de un abordaje multidimensional, multidisciplinario y con múltiples servicios. Eso, para que sea adecuado, solamente puede estar dentro del Sistema Nacional de Salud con un Plan Nacional de Cáncer. Y eso está abarcado, digamos, o regido por el Estado. Que por el sería Estado. El un componente. El un componente, esta sería la respuesta desde el Estado, desde el sector salud. Entonces, la prevención, la otra, sumado al tema ya cuando pasamos la prevención, lastimosamente una persona ya tiene cáncer, el tema de disponer medicamentos, de la cirugía oncológica. Y otros elementos ligados también a la salud pública, como la promoción de salud, que va a enseñar a las personas a llevar hábitos de vida saludable, a tener conductas protectivas frente a los riesgos que pueden determinarse y especialmente a fortalecer la capacidad de diagnóstico precoz de cáncer. Entonces, las personas podemos hacer mucho por esto. No debemos pensar en esto como un castigo, como una cosa terrible, como una cosa tremenda. Hay que pensar como una enfermedad posible y se pueden tomar algunas acciones específicas que cambian totalmente el pronóstico de las personas. Hablábamos en un programa anterior con una persona ligada al Ministerio de Salud Pública del Ecuador y ellos nos hablaban sobre campañas que hacen incluso a través de los centros de salud para detección oportuna de cánceres. Yo le decía a esa persona que a veces lo que nos falta es campañas también publicitarias, promocionales, que nos digan, vengan y háganse el examen, como esta persona lo hizo en la entrevista, decir, vengan, háganse exámenes, no costaba nada, pero se podía tener una detección, porque muchas de las enfermedades, incluido el cáncer indudablemente, a veces son silenciosas. O no nos percatamos de los síntomas que podemos estar teniendo, doctor. Muchas de estas enfermedades son silenciosas y aparecen cuando dan síntomas, y cuando dan síntomas ya está tarde. Por eso la detección precoz debe tener estos servicios que estén disponibles y la actitud de las personas.
Hay algunos de estos cánceres que son llamados cánceres de la pobreza, como el cáncer de estómago, como el cáncer de cérvix uterino, que tiene tremendas inequidades. Por ejemplo, en el Ecuador, las mujeres analfabetas tienen una tasa de 70 por 100.000 habitantes. Las mujeres que tienen educación primaria ya baja a 12%, y las mujeres a 12 por 100.000. Y las mujeres de educación media o superior bajan a 5%, a 5 por 100.000 habitantes. Eso muestra que la educación, que el acceso a los servicios de salud cambia radicalmente la detección, la evolución y la mortalidad por cáncer. Entonces hay muchas cosas en las que se pueden mejorar. Y estos temas de programas de promoción de salud que lleguen a las zonas más pobres, en donde hay gente más vulnerable, tienen que ser ampliados de forma suficiente. Porque también hay que decir, hay cánceres que tratados precozmente y con estas medidas preventivas cambian totalmente su perfil. Como ciudadanos, además entender de que nos están dando un servicio y hay que cogerlo y hay que hacerse el análisis, porque a veces también hay el miedo. ¿El miedo a qué? A recibir esa noticia que de pronto le dicen, mira, tú estás con inicios, con principios, o ya tienes un cáncer en desarrollo. Entonces, tenemos que entender, hay muchas probabilidades, eso hay que decirlo. Antes hablábamos de pocas probabilidades, ahora hay que decirlo que hay muchas probabilidades cuando se detecta a tiempo de que sea llevadero. Esto es muy importante, creo que, doctor, recalcarlo. Ciertamente, este es el punto fundamental. Varios de estos cánceres, de los más frecuentes, pueden ser detectados a tiempo, tratados a tiempo e incluso curados. Los cánceres de cérvix, cuando están in situ, se hace un procedimiento que es una conización del cuello del útero, se elimina ese tumor y la persona queda curada. Pero el punto fundamental es el acceso a los servicios y que los servicios sean suficientemente extendidos, que se liguen varios de estos con los niveles de atención primaria de salud y que se pueda llegar a la mayor cantidad posible. Hay una responsabilidad inmensa, estamos mirando que es un problema de salud pública que va a crecer, que va a requerir de enormes recursos, y hay que tomar en este momento que se discuten varios elementos ligados con la salud, como el Código Orgánico de la Salud, hay que mirarlos de forma integral, de forma responsable para tener un futuro más saludable. Y recomendar a la Asamblea, sobre todo cuando tratan estos temas, que se rodeen de especialistas. Existen gremios de la salud muy importantes. Lastimosamente, en el último tiempo se han creado ley de comunicación sin comunicadores, se han creado leyes orgánicas de salud y planes nacionales de salud sin médicos, sin especialistas. Creo que hay que rodearse, la gente, los gremios están dispuestos de manera voluntaria, incluso sin tener una recompensa económica, a ayudar a fortalecer esto. Indudablemente hay gente que es especialista en la redacción de las leyes, pero ellos tienen que estar acompañados del personal capacitado, especializado, para tener buenas leyes, que luego esas leyes repercuten en reglamentos, en normas y en los planes de salud, como es el caso del cual estamos hablando. Ciertamente, el rol de la academia aquí es fundamental. La Universidad Central del Ecuador trabaja con varias otras universidades, tenemos redes para promover la formación en el área de salud pública, tenemos epidemiólogos, tenemos especialistas oncólogos, es decir, hay un potencial de conocimiento que no puede ser soslayado. Para tener productos adecuados tiene que haber conocimiento, tiene que haber ciencia, tiene que haber proyección de lo que va a suceder, tiene que haber una visión de salud pública, y de nuestra parte, y puedo hablar de la red de universidades para formación de posgrado en salud pública, en donde están 11 universidades públicas y privadas, hay equipos que pueden apoyar perfectamente a la Asamblea, perfectamente al Ministerio de Salud, y tenemos toda la disposición de servir a la sociedad. Importante, doctor. En la práctica, contémosle a la gente qué hacer, a qué edad yo debería de hacerme un chequeo, con qué frecuencia, qué tipo de chequeo para detectar cualquier anomalía que se puede estar presentando en mi cuerpo y tratar de controlarla a tiempo y no derivar en el tema del cáncer. ¿Qué es lo recomendable, doctor? El cáncer puede presentarse a cualquier edad.
a cualquier edad. Hay cáncer en niños, hay cáncer en jóvenes, en adultos mayores. Mientras más avanza la edad, hay mayor probabilidad de que se produzcan cánceres. Pero cualquier crecimiento, cualquier anomalía que muestre que hay un crecimiento anormal de un órgano, de un tejido, debe ser una alerta. En los casos de la piel, que es una de las cosas que es más evidente para las personas, especialmente las manchas, los puntos oscuros que empiezan a crecer de forma normal, deben consultar con el dermatólogo. Cuando llegamos ya a edades, en las mujeres, en la edad fértil, cuando las mujeres inician su actividad sexual, deben hacer un control, un Papa Nicolau de por lo menos una vez por año. Y cuando aumentan la edad, incluso 2 por año. 2 por año. En algunos países esto es obligatorio, esto es parte de la salud laboral y tienen que pasar el control todos los trabajadores de las fábricas. En Japón, por ejemplo, tienen Eso deberíamos que controlar, aquí. todos tienen que pasar el control. Los varones de mediana edad, sobre los 40 años, tienen que incrementar los controles sobre próstata. ¿Una vez al año también? Una vez, por lo menos una vez al año, y cuando aumentan ya la edad, también se vuelven más periódicos. Los cánceres de pulmón siempre van a estar, generalmente están asociados con los fumadores. Entonces, el fumador que no puede abandonar el vicio, lo ideal es que abandone el vicio, eso es lo ideal, eso es lo fundamental, porque sabemos que estamos produciendo un enorme riesgo de cáncer de pulmón. Y no solamente al fumador, sino todas las personas que están alrededor del fumador. Entonces, hacerse controles pulmonares periódicos. Y todo crecimiento que pueda ser considerado anormal, los otros cánceres, el de estómago, el de colon, pueden ser detectados con endoscopías, con exámenes endoscópicos. Es decir, un procedimiento que en cada edad nos dé unas pautas de controlarnos los cánceres más frecuentes y que las personas asumamos eso como parte de nuestro control para mantener la salud, es una conducta adecuada. Correcto, doctor. Importante lo que dice el doctor, importante el tema de las campañas. Me venía a la mente el momento que hablaba del cáncer del pulmón y de la gente, sobre todo, y mejor dicho, el cáncer del pulmón asociado a los fumadores. Creo que sí han habido campañas fuertes y yo creo que en algo sí se ha logrado combatir, sobre todo en población entre los 30 a los 40 años. Yo he visto incluso amigos míos que han dejado totalmente el tabaco, seguramente, no solamente afecciones ligadas con el cáncer, sino ya afecciones respiratorias, el mismo hecho de que se hayan creado zonas donde no pueden estar fumadores, donde no se puede estar fumando. Pero es alarmante, en cambio, ver cómo personas desde más temprana edad, en cambio, han entrado en el tema del cigarrillo y se ve fácilmente afuera de los colegios, hombres y mujeres fumando por igual. Entonces, las campañas tienen que ser enfocadas a todos los grupos, desde muy temprana edad, para que sepan cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en el caso que estamos hablando del tabaco. La información y la educación deben ser actividades continuas y permanentes. Porque uno de los problemas que tenemos son la irregularidad de acciones. En algunos momentos tomamos con mucho entusiasmo. Y hay campañas por todo lado. Y luego se reducen, luego bajan. Es decir, estas tienen que ser sostenidas en el tiempo y tomando todos los grupos jóvenes que van entrando. Especialmente en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, es en donde deben concentrarse eso y convencer, hacer conciencia de que son y de que hay hábitos que son inadecuados y que nos ponen en riesgo. Doctor, para finalizar, ¿los cánceres pueden ser hereditarios? ¿Existe un alto porcentaje si algún familiar tuvo un determinado cáncer, alguna infección, los descendientes puedan tener? Hay algunos y hay que tener más cuidado en ese caso. Hay algunos cánceres que están ligados a la herencia, a la familia, probablemente genéticamente transmitidos. Existen algunos. El cáncer de mama, por ejemplo, se repite en grupos familiares. Existen algunos de estos. Ahí debo tener todavía más cuidado. En esos casos, si es que hay personas que tienen cáncer en la familia, cualquier tipo de cáncer, hay que tomar mayores precauciones y
practicar esto del diagnóstico precoz y el tratamiento. Doctor, queremos agradecerle, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero lo tendremos en una próxima oportunidad porque creo que es importante hablar de los temas de salud. Los medios de comunicación, Telesucesos, así lo entendemos, somos ese medio precisamente para poder comunicar estas cosas a los televidentes, el que conozcan la situación del cáncer, en este caso que hablamos situación y análisis del cáncer en el país, cuáles son los factores de riesgos, cuáles son las medidas que debemos de tomar, cuáles son las medidas que debe de tomar el gobierno y las personas que proponen y crean las leyes y los planes de salud. Es decir, nosotros somos un medio para comunicar y precisamente por eso le agradecemos, doctor, y lo vamos a seguir invitando. Entre más informados estemos, entre más programas tengamos como este en todos los medios de comunicación, va a llegar más a la gente, a mayores grupos, a veces a grupos que son vulnerables, que no tienen acceso, que de pronto no pueden leer, pero nos están escuchando, nos están viendo y se van a enterar de lo que se puede hacer, una enfermedad que puede ser controlada cuando es detectada a tiempo, que ya no es sinónimo de muerte, eso hay que entenderlo, ¿no? Y por eso mismo lo hemos invitado en este día, doctor. Estoy a las órdenes para contribuir en los temas de salud, desde esta lógica de la epidemiología, de la salud pública, de la responsabilidad del Estado y de la responsabilidad social. Así es, esto es, la salud es responsabilidad de todos. Gracias, doctor. Amigos, ha sido el doctor Marcelo Aguilar, un gusto haberlo tenido aquí. Es una persona que visita frecuentemente nuestro medio aliado como es Radio Sucesos y ahora lo hemos traído aquí al canal. Importante conocer sobre la situación y análisis del cáncer en la región y en el país. Hay datos alarmantes, las perspectivas no son buenas y por eso tenemos que tener un buen plan nacional de salud, la intervención del Estado con sus diversos entes, con sus diversas campañas, incluso ligado al tema educación, como lo dijo el doctor en algún momento, a veces los grupos que menos educación tienen son los más vulnerables y también esto no solo es cuestión del Estado, también es cuestión nuestra, entender la salud como nuestra y por eso seguiremos hablando en estos programas. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades.